Biblias abiertas en Primera de Juan, eh, capítulo 5. Y eso significa que continuamos en nuestra serie y sabemos que somos de Dios, ¿sí? Y empezamos ya hace harto tiempo atrás, hemos pasado casi todo el año aprendiendo de lo que Dios dice por medio de Juan en esta primera carta, donde básicamente dice que aquellos que son de Dios pueden tener comunión con el Padre y con el Hijo, y en esa comunión los unos con los otros, y en esa comunión vivir en este mundo, que es un mundo terrible, vivir con gozo. Ese es el objetivo que está planteando la carta, que nosotros sabemos que somos de Dios. Ahí está nuestra vida. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos del Señor. Pero en un principio no, nosotros no partimos así, ¿o no? En algún punto de nuestra vida decidimos rendir nuestra vida a Cristo oyendo el llamado que Él hace. Hasta hoy día está haciendo ese llamado para todo aquel que quiera tener vida en Cristo. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por tu bondad. Con que tú nos muestras, Señor, haces ver primero nuestra necesidad, pero también te muestras a ti mismo como un Dios de amor, un Dios fiel, un Dios de misericordia y también un Dios de justicia que castiga el pecado, pero que extiende su mano salvadora para todo aquel que está perdido. Gracias porque en tu palabra enseñas todo esto, Señor, y podemos recurrir a ella por consolación, por ánimo, por fortaleza, pero también para que tú abras nuestros ojos. Hoy queremos que hables a nuestros corazones, Señor. Necesitamos de verdad oír tu voz. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Todos los hombres nacen pecadores, ¿sí o no? Es una muy buena noticia. No, esa es la mala noticia. Hemos sido diagnosticados como cuando vamos al médico, ¿no? ¿Sí? ¿Sabe usted, cuando el médico le cambia la cara, usted tiene y te va a decir una cosa que tú no quieres oír? ¿Le pasa eso, no? Usted tiene cáncer. Pasan esas cosas, ¿no? Absolutamente. Y si el médico es Dios, vamos a ir a su consulta, nos va a mirar y va a decir, ¿sabe qué? Usted es pecador, que es peor que el cáncer. Todos los exámenes médicos que nos pudiera mandar a hacer el Señor haciendo esta relación, van a salir, ¿cómo van a salir? Malos, ¿sí? No van a hacer una resonancia, va a ser horrible, llena de pecados, ¿sí? Y bueno, otra serie de exámenes médicos más que se me olvidan, todos van a salir malos. Esos exámenes médicos están en la palabra de Dios, están en la ley de Dios, están en el carácter de Dios, como dice que es Él, un Dios santo que quiere compartir su amor con sus criaturas, con nosotros, pero como nosotros somos llenos de pecados, su santidad no puede estar con nosotros. Pero Él ha establecido el único remedio que existe para salvar esta enfermedad mortal, que es el pecado. Y ese remedio, por llamarlo así, es Cristo en la cruz, pagando ese precio o recibiendo el daño de toda nuestra enfermedad, nuestro pecado, y Isaías habla de esto, ¿no? Para que nosotros podamos ser liberados, si crees. Esa es la receta médica, eso es lo que dice el doctor. Ahora Juan, aquí en esta carta, va a explicar por qué aquel que cree, ¿sí? Esta receta es el que vence. Recuerda cómo partía ahí los versículos 4 y 5. ¿Y quién es el que vence el mundo? Aquel que cree en el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que vence el mundo es nuestra fe, vivir creyendo. Nos va a explicar entonces por qué nuestra fe vence. Eso es lo que va a comenzar a decir ahora, hablando de Jesús, el Hijo de Dios, que es el vencedor.
para que nuestra vida esté descansando siempre en Él. ¿Cómo podemos hacer eso? Que cuando nos estemos en problemas, corramos a sus brazos, ¿o no? Oímos lindos testimonios recién. ¿Y qué decían? Un tiempo estuve mal, pero acudí a Él porque Él me extendió su brazo y venzo. No importa cuál haya sido el problema, tengo victoria en Él. Proverbios dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Qué hermoso, ¿no? ¿Y cuál es tu problema? Da lo mismo, no interesa. Puede ser el más grave de todos, el que no tiene ninguna solución y que dice, Él es torre fuerte, a Él puedes ir siempre y Él te levantará. Él da testimonio de sí mismo acerca de eso. Las escrituras dan testimonio acerca del Señor, de su victoria, que podemos encontrar victoria siempre en Él. Si no buscamos en Él, estamos perdidos. Juan 15:5. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, parte de la vid. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Victoria. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y está la advertencia, amorosa, pero advertencia. No podemos hacer las cosas solos, por mucho que sepamos hacer cosas solos, porque vamos a ir mal. Porque nuestra enfermedad, nuestro pecado nos va a consumir y el mundo se encarga de hacerlo también, de ayudar a que nos hundamos más en las cosas del mundo. Pero tenemos a quien ir, al que venció e ir por fe, no importa lo que esté pasando en mi vida, a Él. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la Biblia está llena de consejos de decir, tu victoria está en Cristo. ¿Por qué buscas en otro lado? ¿Cuánta victoria hay en ti solo? Y la Biblia se encarga de decir, solo hay derrota. No busques ahí. ¿Y qué es lo que dice Juan? Es Cristo el que vence. Y eso es lo que comienza diciendo en el versículo 6. Este es Jesucristo. Esa expresión viene de los versículos anteriores. ¿Quién es el que vence el mundo sino el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, este es, ¿qué nombre le da? ¿Jesús? No, Jesucristo. Y es interesante porque le cambió el nombre, ¿no? Antes decía Jesús, el Hijo de Dios, ahora dice Jesucristo. Y Jesucristo es el nombre del Señor que incluye Jesús, hombre, Cristo, Dios. Es Dios hombre, es Dios encarnado. No es cualquier persona, es Él y no hay otro como Él. Es lo primero que está diciendo Juan en esa frase. Este es Jesucristo. La fe en Él es la que te da victoria. Ese es el lugar, Jesucristo. ¿Y qué dice de Jesucristo? Que vino. Dice que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y estos pasajes, tengo que reconocer, quizás son de los más complicados que hay en la Biblia. ¿De qué está hablando del agua y de sangre? Y en el 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Qué nos está diciendo? ¿Quién está dando el testimonio? Dios. ¿Sobre quién se da testimonio? Sobre Jesucristo. Y el pasaje, entonces, nos damos cuenta que está siendo usado para eso, que Juan quiere decirnos, mira, no basta que yo, como Juan, te diga cuál es el testimonio, sino que Dios mismo dio testimonio de Él, de Jesucristo. ¿Miente Dios? No, la palabra de Dios es perfecta y es eterna. Por lo tanto, el testimonio que Dios da acerca del Hijo es perfecto y es eterno. Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Vas a dudar de ir a Cristo? Jesucristo vino.
Y eso quiere decir, dice, este Jesucristo que vino, que se encarnó, que unas semanas más vamos a estar celebrando Navidad, que es el comienzo, es el día en que Dios dispuso venir a este mundo para tomar un cuerpo humano y hacerse hombre en la persona del Hijo. Navidad no son regalos. El mundo ha distorsionado Navidad y nos llena de canciones y colores y personajes que nublan, que tapan la realidad. ¿Y cuál es la verdad de la Navidad? Que el hombre es pecador y no tiene cómo salir del pecado a no ser que se ejecute el plan de Dios, que Dios dice, en el Hijo yo voy a pagar por ellos, pero para poder pagar por ellos tengo que hacerme hombre para morir como un hombre por el hombre. Eso es lo que se llama redención. Eso es Navidad. Jesucristo, este es Jesucristo que vino. Dios se encarnó. Dios vino a vivir con nosotros. Y es el Padre el que da testimonio acerca del Hijo. ¿Y cómo dice que es ese testimonio? Que vino mediante, versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. ¿De qué estar hablando del agua y de la sangre? Si el contexto en el que estamos está hablando de testimonio, de que hay un testimonio en el agua y de que hay un testimonio en la sangre. Bueno, ¿cuál es eso? Un día Dios habló, se abrieron los cielos y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Sabes qué día fue ese, no? El del bautismo de Jesús. ¿Dónde se bautizó Jesús? En agua. Y el bautismo de Jesús es la identificación de Dios con el hombre. La palabra bautismo es como meterse dentro de, por eso es que nos sumergimos, nos metemos dentro del agua, es el significado de la palabra, para identificarse con algo. Y escuchamos el testimonio hoy de nuestros hermanos que se van a bautizar, que decían, ¿qué decían en el testimonio? Que creen en Cristo, que se identifican con Él. Bueno, eso mismo hizo Jesús. Fue bautizado para identificarse con nosotros, para morir por nosotros, a cambio de nosotros. Si no, no podía ser. Si no, el precio del pecado no podía ser pagado. Si no, la justicia de Dios todavía iba a quedar pendiente. Y la ira de Dios no iba a ser satisfecha. Y mucho más. Es lo que significa el bautismo. Comienza su ministerio Jesús en este mundo para ir a la cruz mediante agua. ¿Qué da testimonio entonces de que Dios vino a morir por nosotros? El agua. Eso es lo que está diciendo Juan. Y Dios lo dio hablando. Este es mi Hijo amado. Más adelante también en la transfiguración repite la frase, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, a Él oíd. Es Él, no hay otro. Y en ese bautismo hay un símbolo que es una paloma, que uno dice el Espíritu Santo bajó como paloma pensando que la paloma es el Espíritu Santo. No, no, el Espíritu Santo no se vio. Lo que se vio fue la paloma para cumplir las Escrituras y fuera un símbolo visible de lo que estaba pasando, que el Espíritu Santo, que es Dios, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Descendió, pero ¿descendió para qué? Para ungir al Señor. Jesús, que era el que entró al agua, ahora es declarado el Cristo. Por eso Juan dice en el versículo 6, este es Jesucristo, el que fue ungido.
Eso significa Cristo, el ungido, Mesías en hebreo, el ungido. No es menor entonces el testimonio del agua, ¿sí? ¡Wow! Ahí están todas las respuestas que el hombre necesita. Y Juan el Bautista, que fue el que lo bautizó, dio testimonio y reveló al hombre que él es el Mesías esperado. En Juan, capítulo 1, versículo 32, dice, también dio Juan el Bautista testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, o sea, Dios, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es Dios, ese es Cristo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Eso fue el bautismo. ¿Cuántos testimonios hubo ese día? Dios habló, Dios testificó de su Hijo. Para dar testimonio de quién es Cristo y de cómo se identifica ahora con el pecador. Nosotros como pecadores, para poder pagar el precio de nuestro pecado delante de Dios, debemos morir. Pero no como morir y se acabó. Morir eternamente, en una muerte que será de dolor eterno, donde la ira de Dios va a estar sobre nosotros cada segundo, eternamente. Eso es lo que nosotros debemos hacer para poder pagar, y aún así, el precio del pecado. Y vino el Mesías, que por eso se llama el Mesías, para decir, yo lo voy a hacer por ti. Por eso se encarnó, para ir como uno de nosotros a esa cruz y morir por nosotros. ¿Qué cantábamos recién? Glorioso intercambio. De eso se trata. Que por gracia salvo soy. Y esa gracia es todo lo que pasó en esa cruz, pero que comenzó, de acuerdo con el texto que nos está enseñando Juan hoy día, en el agua. Cuando Cristo comienza su ministerio, lo primero que hace es bautizarse. Porque Juan no lo quería bautizar, y le dijo, deja, así conviene que se haga. Recuerda, ¿no? ¿Y qué quiso decir Jesús con eso? Bueno, esto es mi declaración de que yo soy el Cristo, se cumplen las Escrituras en mí y voy a cumplir la cruz por ti. De eso está hablando. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. ¿Y cuál entonces es el testimonio de la sangre? Y yo creo que se lo están figurando y está hablando exactamente de la cruz. Cuando termina su ministerio, comienza en el bautismo, termina en la cruz. Para cumplir el plan de Dios de redención, estoy hablando, porque el ministerio de Jesús todavía está y es eterno. Pero estoy hablando de este proceso de darnos salvación. ¿Y qué pasó en la cruz? En el bautismo, recuerda, los cielos se abrieron. ¿Y qué pasó en la cruz entre la hora sexta y la hora novena? Los cielos se cerraron. ¿Y qué dijo Dios, el Padre? Nada. Su testimonio fue distinto, pero fue potente. Y podemos ver muchas cosas que pasaron ahí que son solo de Dios, son increíbles. Dios guardó silencio, pero rasgó el velo del templo de arriba hacia abajo. No habló, pero hizo.
Dios no habló, pero hubo terremotos. Dios no habló con voz audible, pero habló por medio del universo. Y fue tremendo. No, no alcanzamos a imaginar todo lo que dice la Escritura para entender realmente cómo debe haber sido eso, al punto que el centurión que estaba a los pies de la cruz, cuando vio todo esto y que Jesús murió, dijo, verdaderamente este es hijo de Dios. ¡Wow! Un centurión no creyente y que probablemente se burlaba de los judíos y su fe. Dios habló a su corazón. El testimonio lo dio el Espíritu Santo. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Las dos cosas están unidas porque ese es el plan. Y el Espíritu es el que da testimonio. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Y cómo da testimonio el Espíritu? Bueno, tú tienes en tu mano la palabra de Dios. Esa palabra de Dios fue revelada por medio del Espíritu Santo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. ¿Quién la inspiró? El Espíritu Santo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo está dando testimonio desde el principio hasta el fin en toda la Escritura. Y es el Espíritu Santo el que nos ilumina para hacernos entender la verdad de Dios como de Dios y no humana. El Espíritu Santo sigue dando testimonio. Y toda la revelación de Dios, esta que dio a conocer por medio del Espíritu Santo, apunta al testimonio de Jesucristo. Desde el principio, ¿no? Génesis 3:15. El hombre pecó y ¿qué dijo? Habló de la simiente del hombre, de la mujer y de Satanás. ¿Y qué dijo de la simiente de la mujer, que es Cristo? Que iba a ser herido, ¿sí o no? ¿No está dando testimonio desde el principio? Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, o le creemos cualquier cosa a los hombres, la filosofía, sus religiones, lo que sea, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y está en las Escrituras. Malaquías, capítulo 3, versículo 1, dice, he aquí, yo envío mi mensajero. Y tenemos una profecía de parte de Dios revelada al profeta Malaquías por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio que está hablando de quién, de Juan el Bautista. Está hablando del testimonio por agua. El cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y ahí está hablando de Jesucristo. Y el ángel del pacto, o el mensajero del pacto si quieres, a quien deseáis vosotros, Jesucristo. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y hay testimonio escrito de parte del Espíritu Santo que habla de Jesucristo, que estaba anunciado desde el principio de los tiempos. En Deuteronomio, y estamos hablando de 1500 años antes de el agua y la sangre, dice Moisés, profeta, o sea, le dice Dios a Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Les suena, no? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Desde el principio del tiempo está dando testimonio por medio del Espíritu Santo. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca.
y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Y eso lo vemos en los evangelios. Yo no lo hago todo por mi cuenta, sino lo que el Padre me dice, eso hablo, dice el Señor, ¿no? Cumpliendo estas escrituras tan reveladas desde el principio, y el Espíritu Santo da testimonio de esta perfección de Dios. Es impresionante. Tanto que la iglesia, nosotros, entendemos estas verdades para vivir según esas verdades. ¿Dónde vemos eso? Reflejado en la primera iglesia, ya en Hechos capítulo 4, cuando estaba siendo perseguida, y la iglesia va a orar diciendo: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste que desde el principio estás dando testimonio. ¿Por qué se motinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. David, Salmo 2, inspirado por el Espíritu Santo. Esta tremenda verdad que pasó 1000 años después. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, o sea, todo el mundo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es el plan de Dios que está siendo testificado por Dios y está siendo ahora dado a conocer en oración por la iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Testimonio del Espíritu Santo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¡Wow! Esa es la iglesia, esos somos nosotros. Ya sabemos cómo orar, ¿no? Con el testimonio de Dios acerca de Cristo, con el testimonio del Espíritu Santo acerca de Cristo, que fue dado desde el principio de los tiempos. Y recordamos hace poco a Isaías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿De qué está hablando? Del Espíritu, del testimonio por la sangre, de la cruz. ¿Cuándo está hablando esto? 760 años antes. Molido por nuestros pecados. ¿Recuerda que partimos hablando del médico que vio nuestra enfermedad y que no tenemos vuelta? Él pudo resolver lo que nosotros no podemos. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, todos, tú, yo, todos, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ese es el testimonio. Nosotros, mereciendo todo el castigo, Dios lo hizo intercambio. Lo cargó sobre él mismo, para que nosotros no tuviéramos que pagar ese precio que no podemos pagar. Y Dios da testimonio. Toda la Escritura da testimonio. Toda la Escritura está inspirada por el Espíritu Santo y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Para eso da testimonio Dios hoy al hombre y a su iglesia. El Espíritu Santo está dando testimonio hoy mismo, si tú puedes entender en tu corazón estas verdades. El Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Si puedes oírlo, si quieres oírlo. Juan nos hace ver cuán segura es la victoria para el que cree. Así parte el texto, ¿no? Hablando de quién es el que vence en este mundo.
el que cree en el Hijo de Dios. ¿Cuán segura entonces es esa victoria? Y está dando entonces todo este testimonio porque Dios mismo es el que ha dado testimonio. 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan, están de acuerdo, no hay diferencia en ellos. Es una verdad absolutamente congruente. Toda la escritura fue escrita por, uno va a decir, algunos dicen, no, pero eso fue escrito por hombres. Sí, fue escrito por hombres, eso es una verdad. Pero no por cualquier hombre. Hombres escogidos por Dios, dirigidos por su Espíritu Santo. Dios está dando testimonio usando a esos hombres. Y hay como 40 hombres que escribieron las escrituras, que algunos ni siquiera se conocieron entre ellos y que vivieron en tiempos distintos. Toda la escritura fue escrita en un total de aproximadamente 1600 años. Y no hay diferencia en ella, porque toda da este testimonio. Es congruente. Ese es el testimonio también del Espíritu Santo. Pero también testifica a tu espíritu. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, dice Pablo en la carta a los Romanos. También da un testimonio vivo hoy. Antes, y esto voy a hablar de mí, yo prefería creerle a cualquier persona. ¿Sí? Todos hicimos un ramo de filosofía en el colegio y aparecen unos filósofos que son, oh, nunca había pensado algo así, brillante el tipo. Y prefería creer eso porque es más fácil. O sea, a lo mejor no es tan fácil como lo dicen los filósofos, que son súper enredados para decir las cosas, pero lo que en el fondo está diciendo no me complica. ¿Sí? Tú eres una persona que tienes que tratar de hacer las cosas bien en este mundo. Eso quiero yo. Y al que no me interesa no lo voy a hacer, pero al que me interesa sí lo voy a hacer. Y no tengo que rendirle cuentas a nadie. Yo era así, a lo mejor tú también eras así, o a lo mejor todavía eres así. Prefería creerle a cualquiera menos a Dios. ¿Por qué? Porque en alguna parte en mi corazón o en mi conciencia, yo sabía que Dios iba a mostrar mi maldad. Pero como yo no quiero que se sepa mi maldad, no hablo con Dios y no le creo. Como que si yo pudiera cambiar las cosas con eso. Y esa es la historia triste del hombre. Deja a Dios de lado y no escucha su testimonio. Un ejemplo, para entender cómo funciona esto. Nos duele una muela. Me gustan los ejemplos del dentista porque son dolorosos. Nos duele una muela y ¿qué tenemos que hacer? Ir al dentista. Y llegamos al dentista y ¿qué nos va a decir el dentista? Primero abrir la boca, revisar todo el cuento y decir, no, ¿sabes qué? Hay que entrar a picar, no sé, cualquier cosa. ¿No? Tiene tratamiento conducto. ¿Qué es un tratamiento conducto? No tengo idea, pero tiene que ser un tratamiento conducto. O al final, no, tenemos que sacar la muela. Hay que sacarla, ¿no? Bueno, si el dentista lo está diciendo es que hay que hacerlo, ¿no? ¿A quién le estoy creyendo? Al dentista. ¿Y es verdad lo que dice el dentista? No tengo idea, pero le creo. ¿Sí? Y salgo de la consulta y me dan una receta y tómate unos antiinflamatorios, unos antibióticos, un montón de remedios, y voy y gustosamente los compro y me los empiezo a tomar en las horas indicadas. ¿Me convienen? Bueno, lo dijo el dentista, ¿no? A él le creo. A pie y juntilla. Y salgo tan contento porque el dentista me atendió tan bien. Y a Dios, no, a Dios no le creo porque Él me va a revisar de verdad. Y me va a hacer ver, esa es la parte triste. Yo no veo qué pasó con la muela. ¿O alguien ve lo que le están haciendo en la muela cuando la atienden? Nadie, da lo mismo, pero que solucione el problema. Pero Dios sí te va a hacer ver cuál es el problema. Para que te arrepientas. Y yo no quiero eso. Así opera el hombre que aún no ha entregado su vida a Cristo. Y va a luchar con eso toda su vida. Y va a luchar con eso toda su muerte, porque la muerte es eterna. ¿Y por qué no lo hice? O sea, no en este tono, porque va a estar sufriendo.
seguramente va a ser un tono desgarrador. Y eso lo vamos a ver aquí más adelante. No quiero creerle a Dios porque mi conciencia tiene terror de saber que Dios conoce mi maldad y lo que Dios conoce de mí. Un tiempo atrás con mi esposa estábamos predicándole a una amiga y abrimos el Evangelio de Juan y hay una parte donde dice que Jesús mismo no creía mucho en ellos porque sabía lo que había en sus corazones. Y cuando ella escucha esa palabra queda así como, también sabe lo de mí. Sí, Dios sabe todo. Y tienes dos opciones. O te rindes para que te limpie, o sigues luchando eternamente contra eso. Tú eliges. Cuando Dios habla, el impacto es tremendo. ¿Cuándo fue la primera vez que Dios habló? Y Dios dijo, sea hecho y fue hecho. Y es tremendo, ¿no? Creó todo lo que hay, sea que lo veamos o no, solo con su palabra. Dijo, sea y fue. ¿Y cuánto se demoró? Nada. Fue nomás. ¿Hay impacto en la palabra de Dios? Ahora, ese es un impacto, podríamos decir, intelectual, ¿no? Dios dijo y creó todos los animalitos. Y yo los veo y los conozco. Sí, me afecta mucho eso de cuando Dios habla, no tanto porque lo tengo aquí como intelectual y lo puedo conocer a través de la ciencia, etcétera. Pero vemos pasajes cuando Dios habló en el monte Sinaí para dar a conocer su ley. ¿Cómo estaba ese monte? Nadie se podía acercar. Y la imagen, cuando trata de explicar, yo creo que queda corto con lo que realmente fue. Era impresionante. Y el que acercaba un dedo moría. Así es el poder de la voz de Dios en Isaías. Cuando comienza el libro de Isaías, lo primero que va a decir es, oíd cielos y escucha tu tierra. ¿A quién está hablando? Dios al universo. ¿Y qué hace el universo cuando escucha la voz de Dios? Tiembla. Es una cosa tremenda, portentosa, que cuando nosotros leemos así la frase no nos queda claro. Pero si estuviéramos al lado de Dios, viendo lo que está pasando cuando Él está hablando, wow, llega a dar terror. Oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová. Mira lo que dice. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Ahora, yo lo estoy leyendo con una voz pausada. Yo creo que cuando Dios dijo eso, era una voz para salir corriendo. Eso dice Dios. ¿Y qué dice el hombre? No quiero nada con Dios. Pero cuando el hombre está en problemas, Dios ayúdame, ¿sí o no? ¿No les ha pasado que tenemos algunos amigos que no quieren saber nada de Dios, pero nos dicen, mira, cuando les toque reunión de oración, pídele a tu Dios, ora por mí, porque estoy enfermo, por mi mamá que está con cáncer? O sea, en el fondo sí saben de Dios, saben del poder de Dios, pero no quieren acercarse a Dios, ¿o no? Y vemos esas historias en el pueblo de Israel. Y se apartaron de Dios y se fueron en pos de dioses ajenos. ¿Y cómo les fue? Mal. Y cuando les fue mal, ¿qué dijeron? Volvamos a Dios, al Dios verdadero. Saben quién es Dios, pero su naturaleza pecaminosa los quiere alejar de Dios. ¿Está así hoy tu corazón? ¿O estás esperando la tribulación que te vaya pésimo para decir, Dios, perdón, quiero ir a ti? Hoy día es el tiempo de ir con gozo. Señor, yo quiero ir a ti. Quiero aceptar ese testimonio de que Cristo es el Salvador, de que en Cristo tengo victoria. Porque entonces lo que Dios habla tiene para mí una connotación moral. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Y no está diciendo que una frase simple. Está diciendo que si tú no crees, estás diciendo
Lo estás acusando de ser mentiroso. Es una operación activa. Tú estás decidiendo decir, Dios, eres mentiroso. Es que yo nunca he dicho eso. Sí, sí lo has dicho. Dios dice algo y tú dices, no, no es así. Está equivocado Dios, yo voy a hacer esto otro. ¿Sí o no? Bueno, dijiste que está equivocado, le dijiste mentiroso. No puedes esconder ese pecado y Dios lo conoce. Pero Dios quiere perdonarlo. Pero ojo, ¿te das cuenta del tremendo pecado ese, no? Es que, si no, yo entiendo, pero yo igual quiero hacer las cosas a mi manera, pero no estoy diciendo que Dios sea mentiroso. No, sí lo estás diciendo y Dios lo sabe y Dios lo dice. Ojo, ten cuidado. Mira, te dice Dios, me estás diciendo mentiroso. ¿Sabes cuánto pecado hay ahí? Cuando yo te juzgue, ¿sabes por qué te voy a juzgar? ¿Qué te voy a cobrar? Que me estás diciendo mentiroso. Y otro pecado más. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es que te ha revelado a Jesucristo, su Hijo, y que la vida eterna está en Él. El primer testimonio que da Dios es, mira, ¿sabes cuál es mi testimonio? Que te di el testimonio. Y no podemos negarlo. Dice, versículo 9, al medio, porque este es el testimonio, ¿estamos ahí? Este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio? Que te dio testimonio. O sea, 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ya te lo dio. ¿Vas a negar eso? No puedes negarlo. Él ya lo dio. Es como, yo fumo, pero voy a seguir fumando, total, no me va a dar cáncer. ¿Conocen personas así o no? Bueno, yo era así. Hasta que el Señor me dijo, ven a mí. Pero hay personas que siguen fumando porque a ellos no les va a pasar nada. Y bueno, y podemos contar muchas historias más de gente que hace cosas porque cree que no le va a pasar nada. Pero las enfermedades están, las repercusiones están, las consecuencias son. No porque yo crea que no me va a pasar, no me va a pasar. ¿O no? Historias de esos hay miles. Y en el tema espiritual, Dios es, Dios salva, Dios juzga. Y Él dio testimonio de eso. Ah, pero a mí no me va a hacer nada. ¿Puedes vivir así o no? ¿Desconociendo de esa manera a Dios? No, no puedes. Y Dios ya lo dijo. Ahora, si no tienes la vida, este es el testimonio. 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en su Hijo. No solamente dio testimonio del Hijo, sino que la vida está en el Hijo. Ese es el testimonio de Dios. Si no tienes la vida, ¿qué tienes entonces? La muerte. Aunque no lo quieras reconocer. Todo ser humano nace pecador. Por lo tanto, todos nacemos muertos en delitos y pecados. Ese es testimonio de Dios, testimonio del Espíritu Santo. ¿O no? Y es duro a veces para los que son padres recién y están gozando de su hijo recién nacido, que es un pecador, que está muerto en delitos y pecados. Es duro. Pero esa es la verdad de Dios. Por eso oramos por nuestros chiquitos en la iglesia para que conozcan a Dios, para que entreguen su vida a Cristo en algún momento y sean salvos como nosotros. Porque Dios es un Dios de gracia que regala salvación.
Si no tienes la vida hoy, ¿qué tienes? Porque eso es lo que tienes, muerte. Si crees en Cristo, y vamos a explicar esto de creer en Cristo, no saber que existe, sino que si lo tienes en tu corazón, si estás viviendo en Él, a eso me refiero con creer en Cristo, vida de fe, la peor vida que tú puedes tener, ¿sabes cuál es o no? Esta que estamos viviendo, donde el mundo va a estar contra nosotros, donde vamos a ser sometidos a pruebas, donde vamos a tener tribulaciones, vamos a padecer enfermedades, es más, un día vamos a morir, ¿o no? Donde probablemente me vaya a casar, y a lo mejor cuando esté casado voy a tener problemas con mi señora y lo voy a pasar mal, pero voy a estar casado. Esa es la peor vida que hay para el creyente. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna y cuando muramos vamos a estar en el gozo perfecto del Señor. Wow, esa sí que es buena vida, ¿sí o no? Y esa es nuestra esperanza. Que el peor de nuestros tiempos lo estamos viviendo ahora. ¿Y lo estamos pasando mal o no? No, porque más encima, lo más malo que nos pudiera pasar ahora está sustentado en la mano del Señor porque Él no nos va a dejar caer. Y Él en su gracia nos va a ayudar a salir de todo esto que es lo peor, que en rigor no es lo peor, es súper bueno. Pero en lo súper bueno no vamos a pasarlo más mal. Dios no va a dejar que ocurra eso. Aunque nos enfermemos, aunque muramos. Eso es parte de lo que Dios tiene para nosotros en este mundo, para la gloria venidera, eterna, con el Señor, todos juntos en el cielo. ¿Qué es lo que me preocupa más? ¿Esta vida o la otra? Es una pregunta capciosa. ¿Quién me preocupa más? Cristo. Porque en esta vida, Cristo me sostiene, y en la otra vida, Cristo me sostiene. Mi vida no es por mí, es por cómo Él me sostiene. No es porque yo me afirme a Él, es porque Él me afirma a mí. Esa es mi vida. ¿La tienes? Un joven rico se acercó al Señor Jesucristo porque quería ir al cielo. Debe haber entendido esta verdad seguramente, pero apenas el Señor le pidió deshacerse de sus bienes, él desistió. Prefirió los bienes antes que el cielo. Wow. ¿Por qué? Porque los bienes eran muchos. ¿El Señor le pidió que hiciera alguna obra al decirle deshazte de tus bienes? No. Lo que le pidió es cree en mí. Los bienes son nada. Los bienes son míos. Si yo te los doy, los tienes. Si yo te los quito, no los tienes. Como le dijo a Job, ¿o no? Era un problema de enfoque. No era un problema de obras, era un problema de fe. En el fondo el Señor le dijo, ven y sígueme. Pero él no quiso. Si tan solo hubiese sabido quién era el que le pedía, ven y sígueme, y todo el plan que Dios había establecido en Jesucristo para su redención, ¿qué crees tú que hubiese hecho el joven rico? Y a veces nosotros sabemos todo eso, pero seguimos como joven rico. Hay cosas en este mundo que yo no quiero soltar, que yo no quiero dejar. Y lo que no entiendes es que a lo mejor, si por ejemplo hablando de bienes, Dios no te los va a quitar. Pero tú transaste tus bienes por Dios. Si yo dijera, para salvarme de esta situación, Señor, heme aquí, úsame, dejo todo por ti, pero no tengo a Cristo, de nada me sirve. Debería ser muerto, por soberbio. Debería caer el juicio que yo no quiero que caiga. ¿Cuál es ese juicio? Declararme pecador. Todo el testimonio del Señor que vemos en las Escrituras, y en particular en este texto de Juan, en el capítulo 5, apunta a Jesucristo.
y apunta a cómo Dios manifiesta su amor por nosotros en Cristo, en Él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, testimonio de sangre. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, que es peor que los bienes. ¿Crees en Cristo? ¿Has entregado tu vida a Él? ¿Crees el testimonio del Padre? El testimonio que fue dado por agua, por sangre, por el Espíritu Santo. ¿Es eso lo que rige hoy tu vida? Si crees en Cristo tienes victoria. Si crees en Cristo tienes vida. Y si no crees, ¿qué tienes? Estas cosas os he hablado, dijo el Señor, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, nuestra peor vida. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Wow, gracias Señor. Oramos. Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, por el testimonio que tú diste desde el principio acerca de nuestras propias vidas, dándonos a tu Hijo, que vino a tomar un cuerpo como nosotros para morir como nosotros, por nosotros, en esa cruz, que comienza declarando, yo soy, allá en el bautismo. Gracias por este testimonio en agua, en sangre, por el Espíritu Santo para darnos a conocer esta verdad. Y ruego por cada uno de mis hermanos acá para que tengan ese gozo de saber que estamos viviendo en esa verdad por tu testimonio. Y ruego por cualquiera que haya aquí que no te conoce, que no ha entregado su vida a Cristo, para que toques hoy su corazón y el testimonio tuyo por medio del Espíritu Santo hable a ese corazón para regalarle esa vida, porque si hay algo que necesita es eso, vida, porque lo que tiene no sirve. Ten misericordia, Señor, ten compasión de nosotros. Ayúdanos a vivir de acuerdo con lo que tú has hecho de nosotros, de acuerdo con tus promesas, de acuerdo con este testimonio precioso. En el nombre de Jesús. Amén.